desconocimiento de la arquitectura al nivel que vosotros lo manejáis, perdonadme cualquier comentario, expresión que evidentemente no sea de vuestro algo o que no sea con conocimiento detallado técnico que requeriría. Entonces pediros mi disculpa. ¿Por qué hacemos aquí la clase en el día de hoy? Porque le pregunté a Miguel, oye, voy a explicar una serie de cosas y tal, voy a intentar trasladar conceptos y demás que al final de la charla podemos muchas de ellas verlas, no tocarlas, porque si tocas pues alguien se queda sin manos, porque ya me encargué yo de eso, pero bueno, verlas y ver cómo realmente esto es lo que os podéis encontrar en la implantación de cualquier proyecto relacionado con la arquitectura biosanitaria, en particular o en general cualquier proyecto de arquitectura en donde las telecomunicaciones formarán un apartado, pues ya calificarlo vosotros, importante o no importante. Lo que sí está claro es que, y vosotros esto lo conocéis muy bien, al final el edificio, un centro lo usan los usuarios. Y los usuarios son los que nos sacrifican a cada uno en nuestro ámbito del éxito o el fracaso de las tareas que llevamos a cabo. Y ahí pues todos tendremos experiencia en muchos sentidos. La verdad que desde el punto de vista de las telecomunicaciones, pues desde que un edificio se pone en marcha, pues ya el proyecto está usándose. Porque todo el mundo quiere acceso a internet, quiere acceso a las infraestructuras particulares que tenga el edificio. Bien, yo he marcado un poco en lo que os voy a explicar, que voy a intentar comprimirlo en el tiempo que tenemos, en una relación de puntos que son los que se incluyen en este listado, en esta agenda. Vamos a ver unos aspectos generales, introducción, aspectos conceptuales. Para sentar las bases sí es importante que yo animo a que me interrumpáis en cualquier momento y cualquier cosa que yo traslade y que dé por algo que es natural y que se pueda entender, no tiene por qué ser así. Voy a, digamos, a tratar de ser lo suficientemente pedagógico para no entrar en tecnicismos que probablemente un teleco, un informático, un ingeniero industrial pues entenderíamos, y a lo mejor pues lo sobreentiendo y no tiene por qué ser así, y conviene que los conceptos, al menos a un nivel alto, pues entendamos de qué estamos hablando. Entonces, un primer apartado dedicado a eso, un segundo apartado titulado con arquitectura de una red telemática, para que veamos exactamente qué partes tiene una red de telecomunicación, un apartado de infraestructura de telecomunicación, para tener una visión global de qué es lo que os vaya a encontrar, qué es lo que hay que pensar a la hora de poner en marcha un proyecto, requerimientos estructurales de la red que está en cualquier centro edificio, ¿vale? Hay un apartado que le he dedicado exclusivamente a un centro de proceso de datos, que bueno, le daremos su en función un poco de cómo vayamos con el tiempo y demás, entraremos más o menos en profundidad. La documentación he tratado de ser lo suficientemente amplio para que todo esté recogido en una serie de transparencias que vaya a disponer de ellas, para que os sirvan de referencia si lo activáis en cuestiones de este tipo. Y bueno, pues luego en un apartado de instalaciones de ejemplo, que bueno, será la visita que hagamos por las dependencias que tenemos aquí en este edificio, que es el centro principal del Centro de Servicios de Informática y Red de Telecomunicación de la Universidad. De acuerdo, aquí tenemos tres CPDs que por cuestiones históricas tienen tres generaciones diferentes, y después de la charla, pues previsiblemente podéis verlo. Esto, claro, yéndonos a donde tenéis habitualmente el sitio, pues es complicado, vamos, no sería posible, salvo montar una excursión en un momento dado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, no voy a explicar lo que es una infraestructura telemática, una red telemática. Lo único es que tengáis en cuenta, los componentes que forman parte de una red telemática, y que será la clave en este apartado de vuestros proyectos, que sepáis que van a aparecer antes o después de una manera o de otra, ¿vale? Hay una cuestión relacionada con los medios físicos de transmisión de la información que va a fluir por esas redes, ¿vale? Hablaremos
hablaremos de ello más adelante y comentaremos cuestiones que a mí me ha parecido que deben de resultar interesantes conocer. ¿Vale? Esto es los medios serán los que os pongan, digamos, en el aprieto en no pocas ocasiones, porque los proyectos de arquitectura deben de incorporar una serie de cuestiones que faciliten que los medios de la red telemática que va a haber en un edificio faciliten los servicios que requiere el usuario final, ¿vale? Una serie de tecnologías, ¿vale? Sistemas relacionados con la codificación de la información sobre esos medios físicos que acabamos de mencionar, un componente más relacionado con el mundo de las telecomunicaciones, protocolos de telecomunicaciones. Bueno, esto ya sí es algo que está lejos de, digamos, no lejos de vuestra perspectiva de usuario final, porque lo usáis todos los días, lo usamos todos los días, ¿vale? Pero sí os resultan transparentes, en principio de cara a un proyecto, ¿vale? Servicios y aplicaciones, ¿vale? Al final un usuario usa el correo electrónico en su centro de investigación o en su edificio, usa el acceso al ERP corporativo. Al final lo que quiere es intercambio de información entre los puntos de la red de un propio edificio hacia el exterior. Y todos estos apartados, desde el punto de vista de la arquitectura, la puesta en marcha de un proyecto pues requiere una serie de conceptos que contemple, ¿vale? Una red es una arquitectura compleja, ¿vale? Una red telemática es una arquitectura compleja. Aquí voy a mezclar, nosotros en el mundo de la informática, de las telecomunicaciones empleamos este término de arquitectura en no pocas ocasiones, lógicamente con un sentido diferente, pero con un fondo muy similar al vuestro, ¿no? ¿Vale? Entonces, como tal arquitectura compleja, para que funcione, requiere de una serie de infraestructuras específicas, ¿vale? Y son las que nos van a obligar a seguir unas pautas, ¿vale? Hay una serie de claves que nos deberían de quedar reflejadas en este momento. Avanzaremos en una gran parte de ellas a lo largo de la charla, ¿vale? ¿Qué claves tenemos que destacar en una red telemática? Bueno, pues nos vamos a encontrar con diferentes tecnologías de red y una clasificación de las redes. Normalmente los ingenieros de telecomunicación que hacen el proyecto, que se implanta en un proyecto de arquitectura, deben de fijar estos requisitos, ¿vale? Y plantear las necesidades que el propio proyecto debe de incorporar, ¿vale? Y la topología que tenga la red que se diseñe implicará una instalación en el edificio desde vuestro punto de vista. Esto lo veremos más adelante con más precisión, ¿vale? Dependiendo de una serie de factores relacionados con el dimensionamiento, con el uso del edificio, pues bueno, hay una clasificación en particular que también la vamos a comentar. Hay una serie de normativas específicas en materia de telecomunicaciones, de despliegues de red, de instalaciones, que aquí es donde os pone, porque aquí nosotros no solemos, cuando llegamos a este punto no solemos, como se suele decir, no queremos entender. Existe una normativa a cumplir que, por ejemplo, nos obliga a separar las conducciones de la red telemática, imaginemos, 30 centímetros en un caso, de una red eléctrica, y eso muchas veces no es fácil en un proyecto. Es lo que nosotros nos encontramos, y sí, nos ponemos del lado del arquitecto y buscamos la solución. Oye, mira, y tú ves, nosotros no conocemos normalmente la visión global de un proyecto. O conocemos lo que el arquitecto se implica para que conozcamos de cara a que le ayudemos a compatibilizar la normativa requerida con el propio proyecto. Tenéis que entender esta normativa, y voy a hablar más adelante de la normativa. Tenéis que entender esta normativa, no normativas de obligado cumplimiento para que nos den un permiso de habitabilidad y cuestiones de este tipo, son normativas de ingeniería, es decir, que podemos saltarnos, pero si no las saltamos, vamos a incurrir en el riesgo de que la aplicación o aplicaciones finales que los usuarios que hacen uso del edificio no se lleguen a poder poner en marcha, con lo cual es un grave problema. Pero evidentemente yo me puedo saltar esa norma.
No va a venir nadie de industria, no va a venir nadie a decir, ah, no, usted no lo ha cumplido, por lo tanto no le doy el OK del edificio y todos los permisos que tiene que tener la puesta en marcha de un edificio, no necesariamente. Por tanto, es fundamental para el uso y sin problemas del edificio, y a todos los niveles. Hay normativas específicas relacionadas con las redes de telecomunicaciones, con temas de despliegue, normativas relacionadas con la instalación, etc. ¿Vale? Siempre hay un diseño de red. Normalmente este diseño de red es una combinación entre lo que fija el ingeniero de telecomunicación implicado en el proyecto. De telecomunicación no tiene por qué ser de telecomunicación, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un ingeniero informático. Cualquiera de estas ramas, a mi modo de ver, podría perfectamente y tiene conocimiento suficiente para desplegar un diseño. El diseño está condicionado al uso que va a tener el edificio. Esto es lo primero que tiene que tener el arquitecto de la red telemática, es el que tiene que conocer perfectamente las necesidades que finalmente el uso del edificio va a tener para los usuarios que lo van a ocupar, y entonces ya ponerse de mano a mano con el arquitecto, despliegue del proyecto y poner en común la información y desplegar el diseño que se ha realizado desde el punto de vista de la red. Y forma parte del usuario, por supuesto. ¿Vale? El usuario plasma muchas veces sus necesidades, pero el usuario normalmente, al no entender de todas estas cuestiones tecnológicas, pues por ejemplo, no prevé, él sabe que necesita, esto lo sabemos todos, solo necesitamos una toma de red en nuestra casa para conectar a un ordenador, y si vamos a un operador nos pone un router inalámbrico y nos da cobertura inalámbrica y ya podemos conectar un ordenador fijo, incluso los varios portátiles que podamos tener, PDA, etcétera. Esto lo sabemos, pero en un ámbito de un edificio, un usuario normalmente no sabe identificar que es necesario prever una infraestructura para desplegar impresoras de red. Esto hace unos años no era la solución que se tenía en cuenta para poner en marcha un edificio, pero ahora, en estos tiempos, en los edificios se suelen hacer instalaciones del servicio de impresión o de escaneado o de reprografía, pues son ordenadores, impresoras, fotocopiadoras conectadas a la red informática. Tienes que prever la instalación de conexión. O por ejemplo, cuestiones relacionadas con la videoconferencia o con el control de acceso. ¿Vale? Para abrir la puerta de esta sala en la que estamos es necesaria una tarjeta con los permisos suficientes, con los privilegios para poder abrirla, ser una persona autorizada que con una serie de condicionantes te permite. Bueno, pues eso requiere una infraestructura de red telemática, los despliegues de redes inalámbricas. El usuario sabe que tiene 3 despachos, tiene 2 laboratorios, tiene una sala con un magnetómetro para hacer sus investigaciones en el ámbito que sea, y la red telemática, la infraestructura de telecomunicaciones tienen que satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, el diseño será crucial. En ese diseño intervienen cuestiones como, por ejemplo, las funcionalidades a las que yo estoy refiriendo, ¿no? Servicio de impresión, despliegue de redes inalámbricas, control de acceso, videovigilancia, en general, seguridad. Imaginemos sistemas de detección y extinción de incendios, llegado el caso, cuestiones de domótica, que no sé si tenéis experiencia en estos temas. Bueno, pues hay una red detrás, ¿de acuerdo? De funcionalidades y servicios, ¿vale? Necesidades de prestaciones de red. Esto es un ámbito donde normalmente desde la parte de arquitectura hay que dejarse llevar de los ingenieros de la parte de diseño de red, porque aquí hay un componente de prestaciones de red que comprende las necesidades actuales y las necesidades futuras. Y en esto, en el ámbito de la red de telecomunicación, existe un cambio constante. Es decir, lo que hace 2 años, lo que hace 3 años, Miguel, por ejemplo, en un proyecto que nos ha hecho en la universidad, de un edificio, se concibió en lo que a prestaciones de red se refiere. Ese proyecto, la verdad que es un proyecto en donde en aquellos entonces, si se hubiese hecho en el momento en el que se promueve el edificio en T-3 años, ¿no? Más o menos fue 3 años hacia atrás en el tiempo,
las infraestructuras serían tremendamente novedosas. Las infraestructuras, una vez que ya el edificio está operativo en 2013, ahora las prestaciones del edificio, las infraestructuras son magníficamente buenas y van a permitir un medio-largo plazo de uso importante. Entonces, esto lo vais, os traslado un ejemplo en un ámbito que vais a manejar perfectamente. Si vosotros habéis contratado una línea DSL en casa, hace 10 años, ¿qué capacidades teníamos? Porque teníamos una DSL de medio mega, de 1 mega. Esto no me salto los 10 años porque ahora mismo, si queremos contratar una DSL, pues ya nos están ofreciendo, ¿quiere usted fibra o no quiere usted fibra? Le puedo dar 20 megas y además le incorporo. Si no está la infraestructura de telecomunicación preparada para ofrecer esos servicios, no es posible. La tecnología en estos ámbitos de las TIC, tecnología de la información y las comunicaciones, cambia muy rápidamente. Por lo tanto, el tema de las prestaciones de red es fundamental, ¿vale? Un ejemplo claro: si el cable que se instala en un edificio no es un cable preparado para los estándares y necesidades actuales y los que ya existen en la industria, pero que el usuario no lo necesita, pero lo va a necesitar dentro de 2 años, el cable no se va a cambiar dentro de 2 años. El cable no se va a cambiar, porque cambiarlo implica unos trastornos, probablemente una imposibilidad de unos cambios que tienen unos costes fantásticos y en muchos casos ni siquiera es posible hacer un despliegue, ¿vale? Entonces esto será fundamental. Hay unos requisitos relacionados con el despliegue, hay temas relacionados con la documentación, esto es fundamental. Hablaremos de ellos también. Un proyecto de arquitectura, pues en temas relacionados con el mantenimiento, el soporte y la evolución, pues buscando esa compenetración entre el diseño de la red con el proyecto de arquitectura, todas estas funcionalidades de mantenimiento, soporte y demás se agilizarán y se facilitarán enormemente a lo largo con el paso del tiempo, ¿vale? Los despliegues, por clasificarlo de alguna manera, de red de infraestructura de telecomunicaciones en un proyecto, bueno, pues yo suelo clasificar en, digamos, proyectos que serían de carácter general y proyectos de carácter específico. Que hay criterios básicos que son de aplicación a todos los edificios, pero hay componentes que tenemos que entender porque los de carácter específico, en donde he incorporado, aquí veis la relación, bueno, de investigación básica o avanzada, servicios críticos, salas blancas, hospitales, seguridad biológica. Bueno, hay que tener en cuenta una serie de componentes que probablemente afecten al despliegue de esta arquitectura. Esto de carácter general, por cualquier otro que no sea esto de carácter específico, como pensamos edificios administrativos de cualquier entidad pública, industria básica, edificios de servicios, centros de salud, a diferencia de servicios críticos, hospitales, pues podría ser considerado como de carácter general, una consulta privada, de cualquier disciplina, etc. ¿Vale? En cualquier proyecto hay temas relacionados con la seguridad, ¿vale? que van a afectar al proyecto de arquitectura, ¿vale? El diseño de la red telemática debería de incorporar los componentes de seguridad que deba de llevar equipado un edificio y que van a afectar a las infraestructuras para que el proyecto de arquitectura los contemple. Esto es fácil, lo único que tiene que estar contemplado en el proyecto. Yo que os lanzaría como consejo desde mi perspectiva, humildemente, pues que en un proyecto que vayáis a desplegar en un edificio que vaya a una red telemática, desde los estudios de arquitectura se promuevan estos temas, es decir, ingeniería, ¿usted ha previsto los aspectos de seguridad del edificio, por ejemplo, para temas de videovigilancia? Supongo que sí. No hay presupuesto. Bueno, pues no es incompatible que no haya presupuesto y no se pueda desplegar un tema de seguridad con prever cuestiones de arquitectura en los proyectos. ¿Vale? Si no se ha previsto una canalización que tiene que tener unas características específicas para que cuando haya presupuesto se pueda instalar un cable, luego no se puede instalar, o si se instala, se está incumpliendo 14 normativas, porque por ejemplo, si es de seguridad, pues no debería estar un cable accesible, sería una cuestión que va a alojar seguridad, por ejemplo,
¿vale? Entonces sería interesante tenerlo eso presente, y desde el estudio de arquitectura pues lanzar estas cuestiones como, oye, se incorpora temas de seguridad como control de acceso, videovigilancia, despliegue wifi. Esto es algo que es lo que normalmente no se tiene en cuenta. Insisto, puede ser que no tengamos presupuesto, quien sea, a nivel público o a nivel privado. En una consulta de un doctor puede ser, poniendo un ejemplo simple, básico y que es probablemente muy sencillo, ¿no? Okay. Pues a lo mejor no está de más en la consulta pues prever 3 puntos de red, que algo que materialmente no supone al proyecto ningún coste excesivo, vamos, excesivo por no decir que no tiene coste, pero que permita ese servicio luego fácilmente instalable, ¿vale? Siempre podemos prescindir de instalar el cable, pero sí prever la instalación para contemplar esa instalación, ¿no? Muchas veces los proyectos dependen de si es de aplicación en instituciones públicas o corporaciones privadas. Bueno, a lo largo de la charla intentaremos identificar las diferencias que pueda haber y las mencionaré. Arquitectura de una red telemática. No os asustéis con la transparencia, no es mi objetivo, por lo menos he puesto un edificio, en tal caso si estáis cómodos, ¿vale? Porque, bueno, como en todas las disciplinas de la ciencia, en el ámbito de la informática, de las telecomunicaciones y demás, pues existen modelos que tratan de responder al funcionamiento de estas problemáticas que se plantean en el ámbito de las telecomunicaciones. Y un modelo, que es el modelo de referencia OSI, ¿vale? Pues probablemente ya habéis podido hablar de él en algún momento. Hay otros modelos, los modelos APM, hay muchos modelos teóricos de una aplicación práctica directa en cada proyecto de arquitectura. Que en el caso vuestro, este modelo abarcaría estas dos. Este es un modelo, el modelo OSI de redes informáticas, de redes telemáticas, es un modelo que divide cualquier problema de telecomunicaciones que exista, cualquier problema de telecomunicaciones que podáis imaginar, dice, pues ese problema, este modelo es capaz de dar respuesta para proveer en un servicio de comunicación. Entonces el problema, este modelo lo divide en 7 capas, cada una con sus funciones y demás. No lo entendáis, coger el gráfico como gráfico por distintos colores, no pretendáis mucho menos entender tan solo lo que yo estoy trasladando de día a vos, ¿vale? Entonces trata de responder eso. Si vosotros estáis hablando por teléfono móvil, el modelo de referencia OSI responde a la solución del problema de que los humanos hablen con teléfono móvil. O si la NASA está conectando con la sonda que está en Marte allí, el robot el Voyager o como quiera que se llame, para mandarle órdenes y que vaya a un cerro, que baje abajo, que coja una muestra de 10 centímetros del subsuelo, 1 metro, lo que sea, esas órdenes viajan por una red de telecomunicación que responde a este modelo. Cuando os conectáis por correo electrónico y consultáis el correo electrónico que María va a enviar para decir, oye, que el profesor pensaba va a cambiar en el último minuto la clase y va a ser un lío exagerado. Ese correo electrónico y los medios telemáticos y las redes informáticas empleadas para que lo recibáis cada uno de vosotros, en donde quiera que hubiese estado, en vuestra casa, en vuestro despacho, en vuestra empresa o en el teléfono móvil que lleva ahí encima, pues responde también este modelo. Dicho esto, no voy a decir nada más, porque lo que en este modelo intervienen las cuestiones de arquitectura tiene que ver con, digamos, la parte esta roja fundamentalmente la parte roja. ¿Vale? Hay cuestiones que se ven aquí, fijaros, aparece la palabra medio. El medio tiene unos componentes que afectan a los proyectos de arquitectura, ¿de acuerdo? Y es necesario eso, pues tenerlo presente. Intentando resolver este problema, existe una clasificación de las redes informáticas en general. Esta tabla resume dicha clasificación. Esa clasificación
pretende dividir la problemática de una red en función de la distancia que existe entre los elementos que forman parte de la red para permitir las comunicaciones. Entonces aquí tenéis en esta primera columna que cuando hablamos de una distancia de 1 metro, de 10, de 100, 1 kilómetro, etcétera, etcétera, con este ámbito de cobertura de dicha red, pues estamos entendiendo que se trata de una red que tiene este nombre o clasificación. Nosotros, lo que vamos a hablar hoy, digamos, nos vamos a centrar. Creo que cualquier proyecto al ámbito que pretende el curso cubrir, evidentemente está en ámbitos pequeñitos, de unos cuantos metros, un edificio por supuesto, de un campus, pero yo me atrevería también a incorporar un poco más de cobertura y me lo llevaría a un ámbito ciudadano. Si pensamos en la Universidad de Granada, aunque no tiene por qué ser la situación que os vayáis a encontrar, en Granada o cualquier otra universidad o centro de investigación de cobertura, digamos, de estas distancias, pues todo lo que aquí hablemos y demás pues tendrá su implicación. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, por la clasificación, porque tenemos redes de área local, que esto suena el término. Vale. Pues Local Area Network, LAN, o redes de área metropolitana, más Metropolitan Area Network. Y cuando subimos ya de un ámbito de cobertura de los 10 kilómetros, pues ya estaríamos en un ámbito de redes que afectan a un país, un continente o todo el planeta, sería la Wide Area Network en inglés. ¿De acuerdo? Topologías que están impresas en cualquier proyecto de arquitectura de cualquier edificio. Estas que veis aquí. ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Probablemente no. ¿Lo vais a ver? Pues probablemente no. ¿Para qué os lo muestro? Simplemente para que conozcáis que en cualquier proyecto de red que se despliegue en un edificio que vosotros realicéis, diseñéis, planteéis, etcétera, tendrá una red que dé respuesta a las necesidades que tiene ese edificio, sea la que sea, y guardando una topología. Una topología que puede ser estrella, estrella tendida, anillo, bus, etcétera, etcétera. Me comentó Miguel que estabais haciendo un despliegue de un proyecto, ¿no? Desde el principio de curso y demás. Supongo en ese proyecto pues van impresos cuestiones relacionadas con las redes de telecomunicación. Fundamentalmente, en la actualidad, la topología de estrella o estrella distribuida es lo que os vais a encontrar en cualquier proyecto. Esto es dependiente del proyecto, no existe un... Esto es dependiente del proyecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la topología de las redes que tiene desplegadas empresas como ONO obedecen a una topología que tiene que ver con anillos, bien anillos interconectados. ¿Vale? La topología de la red que tiene este edificio, donde estamos ahora mismo, es una estrella distribuida. En los CPDs que vamos a ver en el día de hoy, pues existe una combinación de estrella y estrella distribuida. ¿De acuerdo? Si viésemos, aunque no tenga afectación para un proyecto de un edificio en concreto, no lo he mostrado porque no extenderme demasiado, la estructura de la red informática de los centros de investigación a nivel nacional, lo veríamos una malla. Donde completa o no completa, se tiende a que sea malla. ¿Malla por qué? Porque la malla permite que varios puntos estén interconectados por sitios diferentes. Entonces siempre, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, de la informática, se va a ir pensando en buscar el dar servicio de telecomunicación considerando el tema de la alta disponibilidad, y eso se consigue con la redundancia, y eso afecta a los proyectos porque a lo mejor conectar 2 centros o 2 cuartos técnicos o 2 CPD en un edificio entre sí van a ir buscando los responsables del diseño de la red conducciones para llevar por caminos físicos diferentes los medios de fibra óptica o de cobre para conectar la electrónica de red que luego da el servicio al usuario final. ¿Por qué? Pues porque nadie puede descartar que llegue en el año 3, en el mes 2, un electricista, una operación de mantenimiento de fontanería y demás, un simple usuario que va andando y se marea y se cae y provoca que se cae un armario que tira de un cable, que lo rompe y el edificio deja de funcionar. Un poco simplificando un ejemplo, pero vamos, situaciones críticas nos podemos encontrar de mucha naturaleza para que finalmente todo el trabajo que hemos hecho
pues se venga al traste por una operación que no se ha contemplado, ¿vale? Cada puntito de esto que hay un acceso a la red. Sí, claro, esto es algo que... No, esto habría que entrar en profundidad para identificarlo. Por ejemplo, esto podríamos entenderlo como, vamos a llevarlo a términos de nuestra casa, ¿vale? Esto, en esa situación, pues sería el router conmutador que nos pone el operador. Entonces, este es una cosita que tiene casa, a lo mejor tenemos tres, pues tenemos tres, y otros tres equipos PDA o portátiles. Entonces, la estructura de la red de casa suele ser una estructura estrella, ¿vale? Ahora veremos ejemplos en donde cuando lo muestre visualizaréis mentalmente, pues mira, eso claramente no es una estrella, es una combinación de estrellas, porque a lo mejor las distancias del edificio de investigación, de las salas que tengo, están muy lejos y tengo que buscar una manera de interconectarlas y no es una estrella. Entonces, cuando aquí ponemos la interconexión entre estos dos puntos y esta línea, aquí hay, por ejemplo, unas distancias que hay que tener en cuenta. Esto no puede ser, por ejemplo, 110 metros, ¿vale? Entonces eso condiciona enormemente y lo primero que tenemos que hacer es medir allí con el escalímetro. Oye, mira, arquitecto, echar una mano, ¿qué dices de aquí a aquí? Oye, ¿por dónde has previsto las canalizaciones? Si el edificio tiene solamente 60 metros de, digamos, de planta. Vale, perfecto, ok, pero del punto central donde está el núcleo de red hasta una toma de usuario, ¿cuánto mide? No, eso sí, pues son 60, pues claramente van a ser menos de 100. No, pero encaprichamos, pero muéstrame por dónde van. A lo mejor ha tenido la necesidad de llevar los cables por unas conducciones de falsos techos o lo que sea, que te dan sus vueltas antes de llegar al sitio final. Se va a presentar en alguna ocasión, por necesidades del propio proyecto. Pues no, si va a 102 metros, pues no me sirve. Sí, la distancia no es lineal, sino que tiene que contar el recorrido, ¿no? Claro, al final, ya veremos más adelante, se pasan unas pruebas de certificación a todas las infraestructuras de redes, se meten unos equipos y sabes que hay instalado en 92,5 metros, 64,321. ¿De acuerdo? En cualquier caso, siempre hay que hacer la certificación y no debemos de pasarnos. Claro, en el proyecto se puede prever al principio, si nos vamos por el recorrido se puede prever. Dejamos un pequeño margen, pero vamos, eso es la intuición que tenemos todos y en particular vosotros de ver todas estas cosas de longitud y tal muy bien y hacerlo, no se va a fallar conociendo, ¿vale? No se va a fallar conociendo, ¿vale? Y entonces, en el caso que la distancia fuera superior a 110 metros, entonces tendríamos que poner como un punto y hacerlo de la estrella distribuida. Y que claro, quien ha hecho el desarrollo del diseño del proyecto de la red de telecomunicación, eso ya lo tiene que contemplar. Entonces hay que empezar a poner nodos, digamos, centrales que sean desde los que por ejemplo, si uniésemos este punto con este, pues los que van extendiendo la red y combinar. ¿Y los nodos que son? ¿Cajitas? ¿Los nodos que son? ¿Cajitas o cómo? Esto es una representación simbólica de la lógica que hay debajo de telecomunicación. No son ni cajitas, ni son ordenadores, ni son... Pueden ser cajitas, pueden ser ordenadores, dependiendo del contexto, puede ser todo. Esto representa la estructura que tiene una red en cualquier edificio, cualquiera de estas imágenes. Pero quedaros simplemente con la imagen en vuestra mente, porque ahora más adelante cuando pongamos pues lo vais a ver claramente, ¿vale? Por ejemplo, esto es lo que estamos un poco poniendo. Imaginaros un edificio muy simple, muy básico. La consulta de cualquier centro de salud de los que tenemos atendiendo en una zona de un barrio. Podría ser una red que tiene una estructura en estrella así de simple. Un punto central en donde llega la acometida del operador que nos da la conexión al resto del mundo y una serie de equipos, ordenadores personales o equipos de análisis clínico o lo que quiera que sea, o equipos ofimáticos, no sé, un escáner, una impresora también conectada a la red, de manera que esto es una red en estrella en donde este usuario se puede conectar con este a través de la red. El mismo en anillo, o una red en árbol, o combinación de ellas, ¿no? Normalmente
Bueno, es que se puede, esto, digamos, esto tiene que llegar a vosotros conceptualmente prediseñado, que era el diseño al que yo me refería antes, ¿vale? Porque una distribución u otra va a depender del uso que tenga el edificio desde el punto de vista de la red de telecomunicación, ¿vale? Estándares. Bueno, hay una amalgama de estándares, pues de esto sabéis vosotros mucho, en vuestros ámbitos también, y aquí pues no nos vamos a encontrar una cosa diferente, ¿no? Evidentemente son imprescindibles para asegurar los servicios que prestan nuestras infraestructuras de telecomunicación y los edificios, pero en particular en general pueden ser, y en el ámbito de las telecomunicaciones hay una serie de estándares, o sea, pueden ser estándares de facto, ¿de acuerdo? Estos estándares que son, pues, fabricante de la industria que tiene capacidad de I+D y continuamente está inventando cosas. Así surgieron las redes que tenemos hoy en día. La red de internet surgió de proyectos de no estándares inicialmente, de organizaciones de estándares internacionales que se asumieron, ¿no? Sino que fueron varias empresas que desarrollaron unos protocolos que empezaron a usarse, que empezaron a proliferar su uso y su crecimiento a lo largo y ancho de todo el planeta, y lo encontramos con la red de internet de miles de millones en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de estándares de facto, o estándares que se entienden por ley, ¿vale? Entonces ya aquí ya aparecen organismos internacionales donde participan entidades públicas, privadas, etcétera, ¿no? Protocolos, y el modelo que os he dicho, que os he mostrado antes en esa imagen es de la organización OSI, ¿vale? Una serie de estándares. Estos estándares pueden ser oficiales. Cuando son oficiales, pues son oficiales, nada, los estándares tenemos que cumplirlos, los cumplimos todos y demás, o pueden ser extraoficiales. En esto os tenéis que dejar llevar de la mano de quien vaya a asumir el rol de despliegue de red telemática en un edificio. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo con la red inalámbrica. La red inalámbrica tiene ya muchos años y tal, pero allá por principios de 2001, 2002, había un montón de estándares que no eran estándares asumidos por ninguno de estos organismos internacionales, y las organizaciones, como por ejemplo la universidad, que queríamos explorar lo que podía significar para los usuarios, los alumnos, los profesores, el tema de la movilidad que permitía la red inalámbrica, pues para hacer un despliegue de red inalámbrica nos encontramos, ¿ves qué estándares tenemos? Pues no tenemos estándares. Pues tenemos 3 soluciones de 3 fabricantes, fabricante A, B o C. Oye, pero es que luego, ¿qué pasa si dentro de un año queremos poner infraestructura de fabricante A y fabricante B? Si usan sus propios estándares, no son interoperables. Mal asunto. Pues nos vamos a encontrar, si tienes que montar el servicio, si tienes que montar la infraestructura de red, pues alguien tiene que apostar y decir, pues tiro por aquí y me puedo equivocar, ¿vale? Pero bueno, cuentas con estándares extraoficiales. Normalmente cuando seleccionas estándares que son de líderes referentes mundiales, normalmente estos líderes suelen estar en los comités de estandarización, por lo tanto van a arrimar el ascua a su sartén cuando llegue el momento de un estándar que han desarrollado, o una norma que ellos han implementado en su infraestructura, pues tienen que poner en marcha. ¿De acuerdo? Bueno, luego hay un montón de organizaciones de estándares que todas intervienen, y de esto un poco más adelante también tengo ahí unas cuantas transparencias que hablan de cosas particulares. La ISO, el I2T, el ISO, ¿vale? Aquí tenemos una lista. RFC, probablemente ya he oído hablar de RFC, ¿no? ¿He oído hablar de RFC en algún ámbito? Por ejemplo, RFC es Record for Common, sería una serie de estándares que pasan por una fase de extraoficiales y luego finalmente se convierten en oficiales y regulan todo lo que hacemos en el mundo de las redes telemáticas. Por ejemplo, cuando mandáis un correo electrónico, y ponéis tú aruiz@ugr.es, existe una RFC que define cómo son las direcciones de correo electrónico.
Cuando habéis creado una cuenta en Gmail, en Yahoo, en Hotmail o cualquier proveedor de correo electrónico y os han pedido que deis el nombre de usuario, a lo mejor os ha ocurrido en alguna ocasión que habéis puesto pues María / no recuerdo tu apellido, Sánchez, y te dice no puede ser porque la / no es un carácter válido. Bueno, pues existe un RFC que te regula eso, pues, para que veáis un poco. Y lo mismo que eso para cualquier cosa que hacemos en el mundo de las redes telemáticas, ¿de acuerdo? Otras organizaciones. Existen organizaciones, por ejemplo, el CELENEC es alguien que regula, que pone normas que nos afectan a los proyectos que desarrollamos a nivel de arquitectura, a nivel de ingeniería de red. Luego existen también organismos nacionales. En el caso de España, ENOR se preocupa también de cuestiones relacionadas con las redes que están desplegadas en los edificios, y lo mismo que en España, pues si tengo otro ejemplo, en todos los países. En la Universidad de Granada, por poner un ejemplo, en la Universidad de Granada tenemos nuestra propia normativa. Es una normativa, digamos, que los responsables universitarios decidimos que son de obligado cumplimiento en el ámbito de la universidad. ¿Vale? De hecho, cuando decidimos hace ya muchos años fijar una normativa, hay una directriz de la Junta de Andalucía que está publicada en el BOE del 25 de septiembre del 2003 o 2005, en donde hemos visto párrafos que son muy similares a los que nosotros en nuestra normativa, que data de bastante tiempo antes, incorporábamos. ¿Vale? Esa normativa puede ser una normativa de buenas prácticas, puede ser una normativa de pensada en el servicio que la red va a prestar a los usuarios. ¿Vale? Entonces, los proyectos se pueden ver afectados. Ojo, si trabajáis para la Universidad de Granada, en alguna ocasión, o entidades públicas, aseguraros de que esa organización no tiene una normativa privada. Esa organización va a cumplir todas las normativas que se ven aplicadas en los proyectos de ingeniería de red. Y todas las vamos a cumplir. Y si afecta al proyecto, pues no nos toca nada más que aceptarla, porque es que no hay tu tía. Lo suyo es que cuanto antes lo cojamos, perfecto, porque hay aspectos que se pueden, en tiempo de diseño, corregir, no en tiempo de implantación de un proyecto, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que asegurarnos que no existe alguna normativa de obligado cumplimiento. Cuando a nosotros se nos ha presentado esto, la verdad es que ha sido un trastorno absolutamente para todas las partes que intervienen en la puesta en marcha de un edificio, desde el estudio de arquitectura, el estudio de ingeniería, telecomunicación que ha hecho el proyecto, la constructora. De hecho, no voy a mencionar el nombre, pero a nosotros se nos ha dado un caso en la universidad, en donde una vez entregado el edificio, hemos llegado desde los servicios técnicos en la universidad, que son responsables de estas cosas, hemos hecho el acta de recepción que hacemos en la universidad, que es el punto donde decimos, vale, aceptamos esta instalación, y esta instalación ya a partir de ahora la consideramos nuestra, y ahora explotarla con sus deficiencias y sus virtudes. Si tiene deficiencias, bueno, pues se subsanan, pero era un edificio donde tenía tal número de deficiencias que finalmente la solución fue desmontar todo lo que se hizo, todo, y volverlo a montar. Evidentemente ninguno queremos esto. Es básico que esto no ocurra. ¿De acuerdo? Además es un edificio crítico, un edificio que además... ¿La normativa está qué? ¿Por dónde deben de ir los cables o cómo debe de estar organizado? Un compendio de todo. Un compendio de todo. ¿Vale? Lógicamente están basadas en los estándares internacionales que regulan cómo tienen que ser los cables, por ejemplo. ¿Vale? Pero nosotros, la directiva andaluza que existe para hacer un despliegue de cableado estructurado, no la seguimos, como dice el POJA. ¿Vale? La cogemos, hacemos una interpretación adecuada y ahora tratamos de cumplirla en aquellos casos en donde no le supone un gravamen adicional a la universidad. Si no, claro, si no sabemos qué usuario va a hacer uso del edificio, no tenemos el usuario, no sabemos las aplicaciones, pues el ingeniero que va a desarrollar el proyecto y que se va a sentar con el arquitecto para hacer todo esto compatible, que tiene que cogerse su hoja y seguir lo que pone allí, porque responde, y el modelo OSI y todo este tipo de cosas, modelos que dicen, esto responde a las necesidades de la infraestructura de red de telecomunicación. Pero si se tiene información adicional, como se tiene, por ejemplo, en
entidades como es la Universidad de Granada, pues hay cosas que... Pero la universidad ahora dice el radio de estar por aquí, los cables deben de subir por aquí, tienen que ser estas características. No, la universidad no opina, sugiere, pero no opina respecto de por dónde tienen que ir los cables. Pero sí se asegura, por ejemplo, que si tienen que ir en paralelo con conducciones eléctricas, pues si la conducción eléctrica es de menos de 10 kVA, pues que se separe 1 metro, o sea, o de más de 10, 1 metro, y es 1 metro, y luego va un ingeniero o un técnico de otro servicio con el metrillo y mide. Bueno, exagerando un poco, ¿no? Porque la prueba de certificación... planta baja de fácil acceso o cosas de ese tipo. Cosas de ese tipo, ¿vale? Hay pruebas de certificación, lo mencionaré más adelante. Las certificaciones en materia de telecomunicación que pasan los edificios normalmente se pasan sin que el edificio esté operativo. Por lo tanto, si yo cojo, me voy a permitir que coja este cable supuesto y esto otro cable. Este es cable de red informática, fijaros que es delgadito, y este es cable, qué bien, de red eléctrica. Imaginaros que en un tramo importante los dos cables van embridados entre sí. ¿Cómo pasa? ¿Vale? Imaginaros que van así. Este cable que se ha instalado bien, siguiendo los parámetros de calidad, etcétera, 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 todo lo que sea. ¿Pasa certificación? Pues cuando llega el instalador y mete cable, o sea, mete los certificadores y demás, ¿lo va a pasar? Sí. Porque está sin funcionar el cable este. Ahora llega el día de inauguración, llega el rector, o llega el ministro, o llega el... Claro, lógicamente, yo quiero tener mi wifi, yo quiero tener mi pizarra, yo quiero tener todo eso, vamos a usar. O ponen en funcionamiento el ascensor, porque a lo mejor esto no consume ni genera tanta interferencia como funciona el ascensor, el montacargas, o un aparato que tengan en el laboratorio de lo que sea, que genera un campo electromagnético en el copón. Pues entonces hemos tumbado la red. Y esto es más restrictivo cuanto más requisitos de prestaciones tiene el servicio que va a hacer el usuario final, de uso del edificio. Por ejemplo, ¿os suenan las tecnologías de virtualización? O por menos la palabra. De hecho, el otro día vi, curiosamente en televisión, un anuncio de una empresa que anunciaba lo que se llaman los servicios cloud. Servicios en la nube. Ha sido la primera vez. Esto que estamos manejando en estos centros continuamente, diariamente, esto es como decir, no sé, cualquier cosa muy básica. Se están anunciando, si esto no lo va a entender nadie. Tiene que entenderlo, pero en una cadena de carácter general, pues lo veo yo, pero lo puede ver mi abuela. Mi abuela, pues, claro, es una nube, que me venden nubes. Por todo este tema de la virtualización, pues implica que los equipos, los servidores informáticos que dan servicio requieren unas altas capacidades de red. ¿Esto qué significa? Pues que no estamos hablando de la conexión que tenemos en casa de 10 megabits por segundo o 100 megabits por segundo, y si me apuras, porque ya es muy habitual, 1 gigabit por segundo. Es que no, la conexión es 10 gigabits por segundo. Y si es 10 gigabits por segundo, porque el electroacoplador que utilizan en el P3 para hacer cualquier experimento con bacterias allí requiere 10 gigas de transmisión, porque un experimento que dura 1 minuto genera 20 terabytes de información. Las magnitudes más o menos las controláis. El disco duro que tenemos en el portátil o en el ordenador de nuestra casa, ¿qué puede tener el disco duro? 1 terabyte, si es actual, y si no es actual, pues 500 gigas. Pero bueno, la orden de magnitud, para que os hagáis una idea, pues si en 20 segundos se generan 20 discos duros, esos 20 discos duros de información, 20 terabytes, hay que transportarlos para llevarlos a los servidores que luego, pues bueno, hacen las simulaciones que quieran hacer o lo que sea. De transportarlos no puede tardar ese paso de información 3 días. Dejadme que os ponga las magnitudes, son megabytes, gigabytes, terabytes, ¿no? ¿Vale? Todo siempre multiplicas por 1024. ¿Conocéis el LHC del CERN en Suiza? Sí, todos los conocéis. Me apostaría algo porque seguro que lo conocéis. Fernando Alatabarra hace un par de años que íbamos a generar un experimento científico de los físicos, un agujero negro en el propio planeta, y el planeta se íbamos a
acordáis de esto que salió en la noticia. Bueno, tienen un laboratorio que es un túnel de 30 kilómetros de... Siempre, ¿no? Hemos visto todo. 30 kilómetros de diámetro, en donde pues lanzan los físicos por partículas que chocan con partículas, y si coincide que una partícula choca, pues eso genera una historia, y tiene una serie de equipos de medida que en cuestiones de segundos generan petabytes, que no he mencionado, he dicho giga, mega, tera, ¿vale? Recordad, el disco duro que tenemos en casa probablemente sea de 1 terabyte, que es muchísimo disco duro, porque habitualmente en el ámbito doméstico tenemos. Bueno, digo en casa, por no decir el estudio, no sé lo que tengamos, para que existan 2-3 terabytes, es una cosa que es lo normal, bueno, pues peta, es decir, 1 terabyte multiplicado por 1024, entonces 2 segundos de experimento, que han lanzado allí un electrón y ha chocado con otro, y genera información de 2 o 3 petabytes. 2 o 3 petabytes, ¿qué hace? El problema que tenemos desde nuestro punto de vista es cómo te llevas esos 2 petabytes. En 2 segundos es capaz de generar, las redes tienen que ser fantásticas. ¿A dónde voy? En cuanto a capacidad, ¿a dónde voy? Que los medios físicos de transmisión tienen que estar preparados, porque mañana te llega un investigador en el ámbito biosanitario o cualquier ámbito de la ciencia con la peculiaridad que dice, no, yo es que necesito 10 gigas. Yo lo necesito porque mi aparato que mide tal cosa, pues que genera información que... Y yo tengo que en mi edificio llevar para arriba y para abajo mucha información. Luego la red tiene que ser muy rápida, no hay ningún problema, perfecto, fantástico, fenomenal. Pues que la red tiene que estar preparada para, y el que esté preparada implica definir medios de transmisión concretos, con unas restricciones de instalación específicas, unos requisitos de instalación que no cualquiera lo sabe hacer. Y tenemos que nosotros, pues bueno, estar encima. Supuestamente hay un estudio de telecomunicación, informático, que aporta y todo ese tipo de cosas, las resuelve, las contempla, pero... Físicamente, cuando tú necesitas, o sea, 10 gigas, un tera o lo que tú quieras, físicamente la red, el traspaso de información, eso interviene en el tamaño de los cables o en el material de... O sea, interviene el componente electrónico, el ordenador que haya, o el microscopio, o el equipo de resonancia, o lo que sea, los medios físicos de transmisión. Claro, pero eso me refiero, si el medio físico, o sea, si tú necesitas una instalación muy grande, o sea, necesitarás un volumen, o sea, una sección más grande de cable, por así decir. No. Mantén la duda, que te corroa un poquito más. Mantén la duda, porque la vamos a intentar resolver, que vamos a hablar de ello ahora en unos minutitos. Perdona, al igual que el usuario tiene limitación de... Bueno, la limitación de la que te da la compañía, de que te da de descarga o de cualquier tipo, cuando un edificio se acopla a la red, ¿estamos preparados para ese tipo de información de lo que estás diciendo? Es decir, la red, tendríamos que distinguir, como he puesto ante una transparencia, en qué entorno nos movemos. Universidad, ningún problema. Lo que quiera un investigador. Ahora mismo tenemos, lo comentaba Miguel hace un rato, tenemos la red informática de telecomunicación más potente del mundo. No dicho por nosotros, que también lo decimos, sino dicho por terceros, en medio mundo. ¿Vale? De manera que si un investigador necesita un enlace de comunicaciones porque tiene un aparato en un sitio concreto especial, allí llega a la universidad y le coloca lo que necesita. Y si ese investigador dice, yo es que tengo este ordenador aquí en mi departamento de astrobio o lo que sea, astrobiosanitaria, pero es que yo lanzo los experimentos en el CERN de Suiza. Como han llegado ya algunos, están llegando, Europa está invirtiendo muchos millones de euros en desplegar todo esto. Al final lo que quieren es investigar y que todo esto... Entonces un investigador de Granada hace un experimento en el CERN, genera esos 2 petabytes y tiene que traérselo aquí a su ordenador de Granada para luego para trabajar aquí internamente. Pero el problema lo tengo yo, lo tenemos nosotros. En el ámbito de investigación hay redes potentes, muy potentes, para que eso sea posible. Entonces, el ámbito de investigación lo quitamos. Vamos al ámbito de investigación pública, ¿vale? Sí. Universidades, centros de investigación. Investigación privada. Tendríamos que ver
los operadores porque internamente en un recinto, en un edificio, en un campo privado, las empresas hacen lo que necesitan y se gastan lo que sea necesario para llevar a cabo su función, eso está claro. Pero cuando salen fuera, porque esa empresa privada puede hacer investigación, puede haber conseguido fondos de la Unión Europea para hacer también ellos un experimento a nivel privado en el CERN, ¿quién le da el transporte hasta su sede? Pues tiene que ser un operador. Y los operadores tienen infraestructura. Lo que tienen también es una buena lista de precios para ese nivel. Las universidades, en el ámbito español y europeo, estamos muy avanzados, universidades de centro de investigación, y tenemos unos despliegues, por ejemplo, de fibra óptica propios de... Nosotros en la Universidad de Granada tenemos despliegues de fibra óptica por toda la ciudad de Granada, de más de 2.000 kilómetros de fibra óptica que ya hemos desplegado por toda la ciudad y que interconectan los más de 70 y tantos edificios universitarios. Por lo tanto, si un investigador está en el Centro de Investigación de Mente y Cerebro, que acabamos de inaugurar ayer, como el Centro de Investigaciones Biomédicas, y quiere un investigador que está en el Centro de Investigaciones Biomédicas monitorizar a un paciente que está en el Instituto de Mente y Cerebro, porque para resolver problemas del sueño y combinarlo con un fármaco, la universidad, si tiene esa necesidad, somos capaces de transportarle lo que necesite entre un centro que está en un punto de Granada y un centro que está en otra punta, a nivel interno. A nivel externo también, si ese investigador está en el Centro de Investigación Biomédica, está en el Centro de de Cáncer que hay en Madrid, seríamos capaces de, por la propia fibra óptica de la red nacional, transportarle lo que necesite. En el ámbito privado esto tiene su... No, te lo digo porque como siempre se ha oído de toda la vida, no, es que en Japón tiene una velocidad de... Pues me refería si eso está ya universalizado más o menos en todos los países. Todo esto depende de la capacidad presupuestaria. En España hubo una apuesta hace unos 5 o 6 años, una apuesta importante, y ahí bajo mi punto de vista fue un empeño del responsable, un empeño personal y con bastante buen criterio y sin ningún interés de ninguna clase, en lo mismo que hubo un empeño en la Universidad de Granada hace como unos 15 años, en cuando se propuso, oye, tenemos que hacer inversiones para meter nuestra fibra óptica, la nuestra. ¿Hay que hablar con el ayuntamiento? Hablamos con el ayuntamiento. Y nos deja el ayuntamiento las planificaciones y tiramos una fibra de aquí al Parque Tecnológico de la Selva. Como tenemos. Ahora viene el metro. Oye, pues metro, ya hablas con el metro para que hagamos una canalización como hay. Ya habréis pisado una arqueta en Camino de Ronda donde pone UGR. Allí CSIC, ese mismo CSIC. Y el PTS también. PPS, claro, pues media. Y yo digo, ¿qué hacen una vez a la universidad en el suelo? Al lado de la vía del metro. Bueno, pues porque por ahí van fibra óptica de la universidad. ¿Vale? Entonces, bueno, en ámbito nacional, trasladando el ejemplo un poco aquí en su día, pues se dieron las coyunturas y el interés a nivel político, a nivel técnico y a nivel de ingeniería de hacer esos despliegues a nivel nacional. Hubo una apuesta importante, pues hace, sí, ya hace más o menos 7, 8, 9 años, en hacer un despliegue de fibra óptica, digamos, que gestionaba los propios responsables de la red nacional. Entonces, se ha conseguido a día de hoy, hay un despliegue de fibra óptica nacional que une todos los centros de investigación, universidades, a nivel español. Por eso, me atrevo a decir que si dos investigadores, uno que está en Granada y otro que está en Santiago de Compostela, para un experimento en biosalud, en lo que quiera que sea, necesita unos medios específicos, se los damos en el ámbito que es público. No podemos hacerlo en el ámbito privado, porque esos medios están para el uso público. No puede llegar una empresa y decir, me lo puedes dar y todo eso. Tú no digas nada, técnicamente se podría. Pero bueno, evidentemente, saltándote toda la normativa y todos los acuerdos y demás, que no se hace, evidentemente. Entonces, yo creo que estamos, España hoy en día está en ámbitos de interconexión de universidades y centros de investigación. Está en un estado muy avanzado. Y sobre todo lo que es más importante bajo mi punto de vista, que es dueño de sus propias decisiones. Si hay, a nivel nacional, si se tiene dinero se puede hacer algo, si no se tiene, pues no se hace. Lo que sería curioso es que se tuviese el dinero y no se pudiese hacer porque no está la infraestructura. ¿Vale? Algo que no ocurre aquí en la universidad. Somos dueños de nuestras propias decisiones, para bien o para mal. Lo único que, si no hay presupuesto, pues no monta algo que pueda ser necesario, pero porque no lo hay, no porque no pueda hacerlo, ¿de acuerdo?
Yo he resumido en esta transparencia un poco una buena arquitectura de red implica un diseño óptimo, una implementación fácil y simple, que implique los costes mínimos, Yo no sé si nos peleamos irónicamente con Miguel, no me acuerdo, en su día, cuando hicimos el proyecto este en el Campus Tecnológico de la Salud, en donde, oye, habéis previsto, no sé, me lo invento, habéis previsto, Antonio, esto es un edificio que tiene 500 usuarios, habéis previsto 3.000 tomas de red. ¿Pero dónde vais? Esta es la pelea que siempre tenemos. No, 3.000 tomas, pero no tenemos presupuesto, siempre lo que ocurre. No voy a explicar nada que no disfrutemos todos los días. Como la vida misma. De ello, ¿no? Pero si 500 usuarios, 3.000, ¿no? Si 500 usuarios, pues venga, el triple, 1.500. Pues claro, por lo que ya voy hablando y lo que vamos a hablar a lo largo de hoy, pues veréis como efectivamente la regla de usuario toma, pues no siempre se cumple, porque un usuario pues, se puede llevar, por ejemplo, su teléfono, sí o sí. Y hoy en día los teléfonos no son analógicos como hace una fecha. Los teléfonos son como un ordenador más. Por lo tanto, el teléfono, en el peor de los casos, requiere su toma de red. Por lo tanto, la persona ya requiere dos tomas de red, la de su ordenador y la de su teléfono. Estoy simplificando mucho porque hay muchos componentes, ¿vale? Pero esto, y se puede... O la impresora departamental, no te consume uno que es poco, o la red wifi, no consume, o los controles de acceso, o las cámaras de videovigilancia, que también son IP, que os sonarán. Ah, son cámaras IP. ¿Qué significa esto? Ah, porque son cámaras que se conectan a mis redes de telecomunicación del edificio. Luego, el sistema de cableado me tiene que poder servir, ¿o no? Pues salen 3.000. Y ahora, si yo preveo que en este recinto que es nuevo y que lo estoy viendo sobre un plano, puede haber, pues no sé lo que estamos, 15 personas, no puede ser necesario 15 tomas de red. Y cualquiera de vosotros me decía, Antonio, que esto es una sala que mide 40 metros cuadrados, no sé, que pagan 5 personas, pues pon 10 tomas. No, pon 15. Si pienso que tiene un teléfono, pues pon 30. Pero es que aquí ya jugamos muchas veces, en el ámbito de la universidad, ya sabemos cómo nos vienen los proyectos 3 años vista. Entonces, solemos ser un poco tozudos. Y cuando alguien, normalmente no suelen ser con vosotros, pero digamos con los arquitectos existe una proactividad, y yo recuerdo al final, el edificio queda fantástico, el que estamos mencionando de ejemplo allí en el Campus Tecnológico de la Salud, Centro de Investigaciones Biomédicas, pero bueno, el entendimiento con Miguel, que de estas cosas bastante proactivo, pues fue fantástico y fenomenal, pero si no ocurre así, al responsable del edificio, al responsable, digamos, administrativo del edificio, que es el usuario final, y dice, no, yo prefiero tener, a ver, que pongo un ejemplo que sea creíble, que tenga sentido, yo prefiero tener, no sé, las puertas con biselado que vale 3 veces más de un biselado normal, no sé si esto tiene sentido o no, en lugar de y reducir en toma de red de usuario, porque me cuesta menos, lo que me ahorro por un lado, pues lo pongo por otro, solo de mármol y solo de terrazo, que supongo que será distinto, será a precio distinto, ¿no? Imaginemos. Si eso ocurre, que no suele ocurrir, y si ocurre, pues tratamos de explicar las razones y siempre pues se entienden y demás, solemos requerir un documento por escrito en donde nos digan en unos cuantos años que no existe una ampliación de la red, lo cual es lo suficientemente disuasorio como para que tenga credibilidad que es necesario, porque nuestra experiencia, no ahora, nuestra experiencia hace 15 años, 20 años, que yo creo que es la experiencia que ocurre en cualquier centro, cualquier edificio que os podáis encontrar, es que el usuario al principio, en tiempo de diseño, se piensa una cosa, en tiempo de puesta en marcha de un edificio se usa otra, y luego la realidad de uso al año vista es otra diferente. Y siempre mayor de la que inicialmente se preveyó, por parte del usuario, por parte del estudio de arquitectura o quien sea. ¿Qué implica dar servicio en esa situación? Instalar nuevos cables, vale, ningún problema. Pero es que si instalan nuevos cables, tienes que contar con la documentación, tienes que contar con todos los requisitos que has tenido que prever, y a lo mejor no es posible, porque las canalizaciones ya están llenas. Entonces no es posible. Y si tienes que poner un microscopio electrónico en tal sitio y no tienes canalización, ¿qué lo haces? Por digamos con canaleta, perfecto. Esto siempre hace ruido. Si he previsto un proyecto bueno que no tenga canaleta, que hace una canaleta, vale. Pero es que muchas veces ni siquiera es posible la canaleta. Imaginaos que estáis en un P3. No tanto por la canaleta, que podría estar dentro del P3, pero no podemos estar cogiendo
el cubo, es decir, aquí está horadándolo para hacer un agujero así. No podemos. ¿Qué habría costado en tiempo de desarrollo del proyecto de implantación y demás haber previsto 3 tomas más en costes? Si lo que cuesta es la mano de obra. El medio vale más, evidentemente, pero comparativamente, nuestra experiencia nos dice, y solemos hacer diseños que prevén que la instalación de cableado prácticamente, si se cumple lo que hemos previsto, no debe de haber ninguna necesidad de cableado adicional. Luego hay un componente que ocurre mucho en los centros de investigación de toda esta naturaleza, y es que el usuario se muda. Y si aquí es donde estaban los 3 microscopios electrónicos, los 2 equipos de medida de no sé qué, y los 3 ordenadores de los investigadores, por un cambio que tiene sentido, y entonces se ha pensado bien en el proyecto original y se han previsto las 10 tomas de red, y 5 de ellas de fibra óptica, porque existe un sitio, es un lugar en donde se genera mucho campo electromagnético y se provocan interferencias, es necesario que se hagan las conexiones con fibra óptica. ¿Qué ocurre si mañana este laboratorio se va a otra parte del edificio porque hay un movimiento? ¿Ya no tenemos cableado? ¿No lo podemos cambiar? ¿O hay que prever una serie de cosas? Entonces, hay que buscar, esto no es fácil, ni existe la regla, hay que buscar el mejor compromiso que permita todos estos criterios tenerlos en cuenta y equivocarte lo mínimo. ¿Vale? Entonces, bueno, costes mínimos, que permite una explotación adecuada, una evolución futura mejor. ¿Esta evolución con qué tiene que ver? Pues con que ahora tengo un servidor de 1 gigabit y mañana el investigador acaba de comprar la nueva versión del nuevo aparato que requiere, es que esto no tenemos, que requiere 10 gigas, por decirlo, de ancho de banda ese equipo. Y si requiere 10 gigas, ¿tenemos el medio físico preparado? No, problema. Hombre, si no estaba inventado esta posibilidad cuando se hizo el proyecto, pues no estaba inventado, evidentemente, pero si estaba encima de la mesa de lo que los estándares, los fabricantes de la industria tienen y demás, ¿por qué no preverlo? Y más en estos ámbitos que estamos comentando y que nos unen aquí, más en estos ámbitos, no estamos hablando de domicilio. Incluso a nivel residencial, no sé si habéis escuchado ya, si incluso habéis participado en algún proyecto y demás, están empezando los operadores a poner en marcha lo que están denominando las redes FTTH, que son las redes de fibra óptica que pueden llegar a nuestra casa. ¿Vale? ¿En nuestra casa hacemos investigación o hacemos...? Pues no, pero en nuestra casa podemos ver la tele. Seguramente la vemos. Probablemente la tele venga por ese cable. El cable que tenemos ahora mismo no nos sirve. Hace falta un cable mejor. El cable de fibra óptica que tiene componentes diferentes a tener en cuenta en todos los ámbitos: instalación, diseño, despliegue, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque efectivamente podemos tener investigación de, servicios que los operadores de televisión nos ofrecen, por ejemplo, transmisión de alta definición, otro tipo de cosas que requieren unas capacidades tremendas que en nuestra casa. En nuestra casa no hay que despreciarla, son necesidades diferentes, pero los requisitos. Bueno, entonces habla de evolución. ¿Vale? El cumplir con las normativas de ICT, todo esto, pues no sé, supongo que habéis en algún proyecto que hayáis participado, diseñado y demás, pues es necesario tenerlo en cuenta. Mantenimiento reducido, evidentemente. Mantenimiento reducido. Por ejemplo, en nuestra normativa, nosotros metemos, está pública además, luego digo el enlace y anotáis o ponéis donde está y le pegáis una lectura cuando podáis y veis a qué cosas me refiero y demás, ¿no? Por ejemplo, estimamos que en conducción prevemos un excedente de canalización medido en un porcentaje que se debe de quedar a disposición de la propiedad hecha la instalación. Porque aunque nos empeñemos y creamos que diseñamos las redes con el uso que va a tener, siempre se necesita más. Entonces, en canalizaciones troncales se prevé un excedente de canalización disponible para el uso. Claro, poner con un falso techo una canal, si va a usar de 10 centímetros de ancho y de pedir 20, pues solamente se puede hacer en el momento de instalación. Después, o tubo
empotrados que van a tomar la roseta de una pared, pues pedir tubos que te permitan 5 cables, aunque se instale solamente uno ahora, ya busca el compromiso. Bueno, nos encontramos en el ámbito de la universidad, tenemos experiencias para todo, nos encontramos con cuestiones, por ejemplo, se me viene a la cabeza, el Palacio de la Madraza, o el Palacio de la Jarosa que acabamos de comprar en la universidad y poner en marcha hace el año pasado o por ahí, donde está el centro de posgrado. Tenemos unos tremendos problemas, pero no desde el punto de vista tecnológico, de arquitectura y demás, sino con cultura. Porque los tubos empotrados que hay son los que hay, y no hay más. Ya tiene el usuario que necesitaba 10 gigas, aunque potencialmente lo puede necesitar. ¿Cómo te busca esa? No es fácil, ¿vale? Entonces, y por supuesto, una arquitectura de red implica un cumplimiento de los estándares, de las normativas que van a asegurar que finalmente los servicios llegan como tienen que llegar, a los usuarios finales, ¿vale? Infraestructura de telecomunicación. Bueno, entramos en un apartado en donde voy a tratar de trasladaros, con qué elementos físicos jugamos en una infraestructura de telecomunicación de cualquier edificio en general y biosanitario en particular. Haré las apreciaciones oportunas. Os voy a hablar sobre los sistemas de cableado estructurado, que esto probablemente ya he oído